Buenas noches, hermanos, bendiciones. Una vez más, como ha dicho la pastora aquí, el privilegio, la confianza que depositan en mí ellos de permitir que yo suba a este altar y que me dirija a ustedes. Y con un tema que no es nada fácil, la dependencia de Dios. Entonces, cuando el pastor me llama y me dice, mira, para que tú prediques sobre la dependencia, y no me dice ni siquiera cuándo era, hace varias semanas que me lo dijo, yo dije, no, pero él está relajando. Yo, dependencia, pero por favor, padre, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y se lo comentaba incluso a Claudia, digo yo, no, pero es que esto es terrible, porque es que en esta etapa por la que yo estoy pasando, de la única manera que yo puedo pasar es con dependencia. Aleluya. Esto fue como para mí, porque todo lo que yo preparé era como diciéndomelo y repitiéndomelo para que a mí no se me olvidara. Entonces nosotros vamos a basar esta prédica en varios versículos, pero vamos a empezar con Proverbios 3, 5 al 6. Proverbio 3. Puede poner lo que preparé, lo pueden poner, la primera, que dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Y eso yo lo defino ahí como confianza, guianza, camino correcto. Eso es lo que dice ese versículo y eso es lo que a nosotros nos debe quedar. Mira, nosotros vivimos en un mundo donde nosotros estamos ya acostumbrados a que todo depende de lo que sabemos, de las habilidades que tenemos y de los recursos que tenemos. Entonces eso gira en base a eso, lo que yo tengo, con lo que yo puedo hacerlo y como yo sé hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos dependiendo de nosotros. Sin embargo, como hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer ese cambio necesariamente y empezar a pensar que ni lo que tenemos, ni lo que sabemos, ni para lo que estamos preparados es suficiente. No es que nos sirva, pero no es suficiente, porque nosotros tenemos que depender absolutamente del Señor. Ahora, yo oí esa palabra hace muchos años, Magnolia, es que tú tienes que aprender a depender de Dios. Y yo, ¿y cómo es que eso se come? ¿Cómo es que eso se hace? O sea, ¿cómo es que se depende de Dios? Porque, bueno, yo creo en Dios y yo todos los días le digo, Padre, yo creo en ti, este día está en tus manos, tú lo haces como tú quieras, pero es solo eso, depender de Dios, porque eso a veces se convierte hasta en una vana repetición, de tanto que uno lo dice como sin sentido. Entonces, vamos a ver qué significa depender de Dios. Vamos con la segunda. Para uno entender o sea, ¿qué significa? Primero, confiar plenamente en Él. Dependencia de Dios significa reconocer que nuestras fuerzas son ilimitadas, pero las de Dios son infinitas. Es descansar, es reposar, es estarse quieto, es tener paz, tranquilidad, ¿verdad? Es abandonarse completamente en obediencia a las leyes y mandatos de Dios, creyendo que toda la verdad está en Él y contenida en la Biblia. Y uno dice, ese confiar, ese reposo, esa quietud, solo viene cuando uno asimila que Él es el dueño de todo, que Él es el que endereza tus caminos, que Él es el que siempre está contigo. Entonces, cuando uno aprende eso, se graba eso, entonces uno empieza a confiar. Bueno, ya yo di el primer paso. Padre, yo confío en ti. Tú eres que sabe. Yo confío en ti. Entonces tú sigues como en ese paso, pero ese no es el único, porque si bien es cierto que el salmista decía, Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Uno se basa en eso, con esa confianza, nada me va a faltar, yo la voy a tener. Sin embargo, yo no me debo quedar solamente con esa confianza plena, sino que yo tengo que sustentar en algo esa confianza. Y es entonces buscar su guía en todas las áreas, ¿verdad? Entonces no se trata solo de buscar a Dios cuando yo tengo problemas, sino de incluirlo en cada decisión de mi vida. Las decisiones basadas en la voluntad de Dios nos llevan a ser exitosos, tanto en el mundo como en el reino. El éxito del hombre y la verdadera felicidad está basada en la dependencia de Él. Entonces, dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, si uno busca su guía en todas las áreas, Padre, yo confío en ti, pero yo necesito que tú me direcciones, que tú me digas cómo lo hago, cuándo lo hago. Entonces, que yo voy a decidir tal cosa, pero yo quiero que tú me confirmes, Padre. Yo quiero que tú, Espíritu Santo, me guíes. Entonces, uno hace de eso una necesidad y se va afirmando en nosotros. Y la más importante para mí, las dos, reconocer nuestra incapacidad. Miren, señores, sin lugar a duda, esto es lo más difícil. Reconocer que uno es incapaz, cuando uno tiene tanto conocimiento, cuando uno sabe de tantas cosas, académicas o no académicas, todos aquí sabemos de muchas cosas. Es muy difícil reconocer ante el Señor que uno es incapaz de resolver algo. Sobre todo cuando uno viene de estar formada y durar años diciendo yo puedo, yo lo hago, soy yo que lo hago. Entonces, ese cambio, de reconocer esa incapacidad, implica lo último, que es una entrega y una rendición total al Espíritu Santo. Es reconocer que no puedes hacerlo todo por tu cuenta, que la solución no está en tus manos, que hay que ceder, que hay que menguar para que sea Él quien haga. Debemos reconocer que a veces eso de querer hacerlo todo nosotros, lo único que hace es impedir que Él actúe. Porque Él dice, bueno, pero que si tú te lo sabes, ¿para qué que yo voy a actuar? Porque tú no te estás dejando guiar. Entonces debemos comenzar por entregar nuestra vida a Dios y rendirnos a la guía del Espíritu Santo. Y el versículo que nosotros debemos como tatuarnos, ¿verdad? Es Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Wow, si nosotros no aprendemos eso, qué fácil sería el camino. No se trata de dejar de hacer, ojo, no es que no hagamos, es sino de actuar en obediencia a su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero bien claro, separados de mí, nada podéis hacer. Yo no puedo hacer nada sin que Dios esté involucrado. Yo no puedo separarme de Él para tomar decisiones y para hacer cosas. Yo tengo que estar unida a Él, tengo que estar rendida a Él. Y para eso, evidentemente, yo tengo que pensar que yo no tengo ningún tipo de capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué nos impide depender de Dios? Porque eso está bien, uno confía, uno se deja guiar, pero hay algunas cosas que nos impiden entrar a esa dependencia. Vamos con la próxima. Lo primero que a nosotros nos impide depender de Dios es el orgullo. Creer que podemos manejar las cosas solos. Abandonarnos a su voluntad cuando no somos maduros espiritualmente, cuando estamos muy desesperados, nos hacen sentir débiles, impotentes. Y si no vamos a sus pies, rendidos, sin planes, sin opción B, sin nada, entonces no nos podemos rendir. No, es imposible entregarle las cargas si uno sigue pensando que en algo todavía yo puedo hacerlo. El orgullo, Padre, que a mí me da muchísima vergüenza. ¿Cómo va a ser que tú me vas a dejar a mí? Ese orgullo hay que anularlo por completo para que tú puedas aprender a depender de Dios. Y lo dice Santiago en 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el Señor ve que tú pones de lado el orgullo y que tú te humillas ante Él, inmediatamente Él va a depositar gracia y va a hacer que las cosas cambien. Amén. Una de las cosas que también nos impide depender de Dios es el miedo y la incertidumbre. Mire, a veces nosotros confiamos en Dios y queremos depender de Él, pero nos da miedo lo que Él va a hacer. Ay, papá, me da miedo. ¿Cómo? Espérate.
yo quiero que sea tal cosa. Exacto, no, yo quiero que sea tal cosa, pero así yo no lo quiero. O sea, yo quiero que sea más a la derecha y tú estás como muy para la izquierda. Yo no quiero entregar la tarjeta, pero él me está diciendo que le entregue. Yo no quiero dejar tal cosa, pero él me está diciendo que lo deje. Pero yo, ay Dios, entonces yo mejor no voy a depender de ti porque es que me da miedo lo que tú vas a hacer. Lo que tú vas a hacer me va a quitar cosas. Entonces, si tú no estás dispuesto a renunciar a cosas, tú no puedes pretender depender de Dios. Eso es básico, hay que renunciar a cosas. Entonces, nosotros siempre queremos las cosas a nuestra manera, Señor, y Dios tiene una manera. Y eso hay que respetarlo, es a la manera de Dios, como dice el libro del pastor. A la manera de Dios. Y nosotros nos olvidamos que para que se cumpla su diseño, Él lo va a hacer por encima de nosotros. Él lo va a hacer. Entonces, vamos a ceder, vamos a depender y vamos a aprender algo que es para mí muy importante. Visualizarnos, vernos como Él lo hace. Porque a veces uno está mirando el camino, Padre, tú me estás mandando a que yo me quede a pie, por ejemplo, y entonces yo voy a estar a pie todos estos días y que yo voy a hacer, pero yo no sé si es que Él me tiene la mejor de las jipetas para después. ¿Verdad? Entonces uno se está viendo en el momento, en lo que está pasando en el momento, sin pensar que sus planes, sus pensamientos son mejores que los nuestros. Amén. Entonces, por eso el versículo con el que uno debe apoyarse ahí es con Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. Entonces no importa lo que esté pasando, lo que yo esté dejando, ese miedo, esa incertidumbre, los planes de Él son mejores. Amén. No podemos olvidarnos de eso. Y la otra cosa es la impaciencia. Porque es que yo quiero que sea de una vez. Pero ¿cómo va a ser que esto está durando tantos meses? 1 año y pico, 2 años. Pero ¿y por qué? Yo quiero que esto sea de una vez, pero señores, el tiempo de Dios es perfecto. Exacto. Sí, no. Ya yo me cansé. Yo he repetido eso muchas veces y después voy al suelo. Padre, perdóname. Ya me cansé. Ya yo no voy a seguir en esto. Y a veces uno dice hasta cosas peores. Padre, mira, si yo estoy tan cansada que tú deberías llevarme contigo. Muchas veces, señores, mire, eso es depresión espiritual. Porque es que uno dice, Padre, yo estoy tan cansada y que tú me puedes llevar. Yo voy a estar tranquila, yo voy a soltar todo este problema, yo voy a soltar todo esto. Y ustedes saben que cuando a mí me ha pasado eso, yo me he hecho la pregunta, ¿le estoy faltando al Señor con eso? Porque Él es que decide. Que resuelvan ellos ese problema y yo me voy a descansar, ¿verdad? Entonces, esa impaciencia, cuando a nosotros nos llega esa impaciencia que no nos permite depender del Señor, entonces nosotros nos agarramos del Salmo 37:7 que dice, guarda silencio ante Jehová y espere en Él. Wow, guarda silencio, mi hermano, cállese, no se queje tanto, espere que Dios va a llegar, que Dios lo va a hacer, eso es lo importante. Entonces, eso nos impide, ninguno de nosotros tenemos eso aquí, o sea que eso no le demos mucha mente. Ahora vamos a ver, ¿qué vamos a hacer para depender de Dios? No, ninguno tenemos eso, nosotros somos santos todos. ¿Qué hacer para depender más de Dios? La próxima. Usted quiere saber qué hacer para que usted que tiene alguna duda o que todavía piensa que no depende lo suficiente. Lo primero es oración constante. Hay que desarrollar una vida de oración, Señor. Uno se cansa de repetir eso. Yo he escuchado eso todo el tiempo. Sin embargo, hay un tiempo en que yo oro fervientemente y otro tiempo en que yo me hago la loca, que yo entro a mi lugar secreto y le digo, hola papá, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Mañana nos vemos, tu día en tus manos, gracias. Bye. Ya. Sí, no, y es de verdad. O sea, no, entonces sí, no. Hola papá, buenos días. Porque yo tengo un espacio donde entonces yo a veces me paro de lejos así le digo, buenos días, papá, estoy rápido. Ajá. Y después estoy llorando en la oficina porque me salí muy rápido. Y entonces todo lo que me pasó fue porque yo no busqué el tiempo de estar con Él, de esa oración constante. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ir a la presencia del Señor y a llorar y a gemir y a suplicar cuando tenemos el problema hasta aquí arriba. Si uno tiene que hacer
como una rutina, como un ejercicio de yo me voy a postrar hoy así yo no pueda abrir la boca. Como también pasa muchas veces, que uno a veces no le sale lo que va a decir. Entonces uno dice, bueno, pero me voy a postrar. Y Padre, acalla mis pensamientos, porque a veces está uno ahí tirado y el que pasa, si alguien pasa, si te ven, esa está entregada y la mente tuya anda dando vuelta. Entonces, acalla mis pensamientos y yo quiero estar en comunión contigo. Esa oración dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eso es un mandato. Entonces yo no sé por qué es que nosotros, claro, sí, me faltó ese pedacito. Yo no sé por qué es que nosotros no entendemos eso y se nos hace tan difícil esa oración constante. Lo otro, estudiar la palabra, señores. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, porque la Biblia es una herramienta poderosa que nos muestra el carácter del Padre y que nos muestra además su voluntad. De la única manera que uno conoce la voluntad del Señor, o una de las maneras más certeras, es leyendo la palabra. Y uno a cada rato le preguntan, ¿y cómo yo sé que es la voluntad del Señor? Por ejemplo, mis hijos que no son cristianos me dicen, ¿tú qué vives diciendo que eso es la voluntad del Señor? ¿Cómo tú sabes que eso era la voluntad del Señor? Digo, porque su palabra no miente, porque eso está escrito en su palabra. Su palabra dice que es así, y si es así, yo lo creo. Si está escrito ahí, yo lo creo porque su palabra no miente. Entonces, eso es importante. Y además, Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que si usted ora constantemente y estudia la palabra, usted tiene la mitad del camino ganado para la dependencia. Pero eso no es suficiente. Usted tiene que ser obediente y tiene que tener fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de alinear nuestra vida a la palabra de Dios y vivir en obediencia a sus mandamientos. Yo no hago nada con leer la palabra como si fuera un libro de historia, como si fuera un libro que nos encanta a veces leer pasajes que nos asombran, que nos llenan de emoción incluso, pero no obedecerlo, no aplicarlo en mi vida y no creer en todo lo que dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que obedecer al Espíritu Santo, que nos va a dar el poder para vivir una vida que agrade a Dios y que refleje su amor. Confiar en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo entendemos. Tenemos que estar abiertos y disponibles a la guía del Espíritu Santo. Ser sensible a sus indicaciones y a seguir, dispuestos a seguir sus instrucciones. Aun cuando nos parezca raro, nos parezca, sea incómodo, sea desconocido. Y esa fe y obediencia o sea, esa búsqueda, esa dependencia del Espíritu Santo, esa confianza, es siempre. No es solamente, o sea, es constante. Me llené hoy, me fui, me quedé llena. No, tiene que mañana buscar de nuevo y en cada momento buscar esa llenura para seguir dependiendo de Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra cosa que es necesaria para uno aprender a depender, a ser más dependiente de Dios, es rodearnos de una comunidad de fe. Mira, a veces uno puede desfallecer en alguna cosa, pero si tú te juntas con un hermano a orar, o tú vienes a la iglesia, tú escuchas una palabra que te renueva el ánimo, ¿verdad? Y te hace enrolarte de nuevo en esa búsqueda de presencia, de dependencia. Estar rodeado de una comunidad de creyentes alienta y fortalece tu fe. Adorar juntos en una atmósfera, crea una atmósfera donde se puede experimentar la presencia del Espíritu Santo, y otros hermanos con sus testimonios nos pueden ayudar a recordarnos que depender de Dios es absolutamente necesario. Porque a veces tú dices, bueno, pero viene Claudia y me dice, me da un testimonio, y yo digo, wow, pues yo puedo, o me lo da el pastor, la pastora, cualquiera. Entonces esos testimonios son importantes. Por eso uno tiene que
rodearse de gente que profesa la misma fe que uno, que cree en Dios como uno, y orar juntos, venir a la iglesia, congregarnos, porque eso también nos ayuda a depender de Dios. Eso nos enseña. Ahora, no pases la otra, te quedas ahí, por favor. ¿Cómo yo sé que dependo de Dios? Porque todo eso está bien, pero tú te preguntas, ¿cómo yo sé que dependo de Dios? Por ejemplo, Claudia, ¿cómo tú sabes que depende de Dios? ¿Qué te hace pensar que tú dependes de Dios? Amén. 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 Eh, Entonces, tú estás reconociendo que Jesús es el Señor y Dios absoluto de nuestra vida, incluyendo todo lo material que poseemos. Eso es dependencia, reconocer la autoridad, la potestad, la soberanía, la supremacía de Dios sobre nuestra vida. Cuando obedecemos los impulsos del Espíritu Santo, uno sabe que está dependiendo de Dios. Padre, espérate, si eres tú que me lo estás diciendo, voy para allá. Es exacto, exactamente. Entonces, eso también. Cuando estamos dispuestos a servirle sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia, nuestra prioridad siempre es Jesús. Estamos determinados a obedecerle y seguirle por encima de toda relación humana, incluyendo nuestra propia familia. Tú vas hoy para la iglesia, pero tú no ves que tú ayer estabas en la iglesia, pero tú te vas a pasar el día orando. Tú eres la más cristiana de todo eso pasa. No, ahora mami está que se tranca en una habitación y en esa hora nadie la puede molestar porque di que ella está con el Señor. Ah, no me importa, eso es. En mi casa había una visita ahorita y yo le dije, ay, yo lo siento, pero yo tengo que irme a orar porque yo voy a subirme en un altar ahorita y yo tengo que ir a llorar allí primero. Entonces, eso es demostrar que uno está dependiendo de Dios. Cuando agradar a Dios excede esto, el deseo de agradar a otros o a nosotros mismos, esa muerte al yo. Pero es que yo tengo que agradar a Dios, entonces yo tengo que dejar eso porque primero está agradar a Dios. Cuando vemos a Dios como la fuente que suple todas las necesidades, cuando no estamos apegados a nada terrenal, el desapego es la muestra más fehaciente de la dependencia de Dios. Cuando tú empezaste a entregar y a soltar, mi hermano, usted está dependiendo de Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, porque aquí todos estamos desapegándonos. Aquí todos estamos desapegándonos de las cosas y dejando que la avaricia, no nos domine, ni la vanagloria, que todo sea hecho por Él. Cuando hemos tomado la decisión de obedecerle, aunque no sea ni grandioso ni razonable, y cuando estamos dispuestos a padecer por Él, porque sabemos que el galardón que vamos a recibir es mucho mayor. Amén. Eso es. Ahora sí vamos con la próxima. Hay algunos ejemplos bíblicos de dependencia absoluta de Dios que a mí me encantan y que yo no quise dejar de traer esta noche. Moisés y el Mar Rojo. Éxodos 14 del 13 al 14. Moisés dependió de Dios cuando parecía no haber salida. Dios abrió el mar porque Moisés confió y obedeció. Vamos a leer esto, porque a mí, yo voy a empezar en el capítulo 14, en los primeros versículos, que es donde está la instrucción de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Esa es la primera instrucción que le da el Señor, ¿verdad? Váyanse a acampar junto al mar. Entonces, los egipcios, ustedes saben que los persiguieron ferozmente. Faraón enloqueció cuando supo que Moisés se le llevó la gente que le trabajaba y le cayó atrás, ya ustedes saben, dispuestos a exterminarlos a todos. Lo perseguían y ellos iban llenos de miedo, o sea, ellos iban desesperados porque ellos sabían que ellos iban para el mar, que cuando llegaran al mar no había más nada que hacer y ahí lo iban a matar a todito. Entonces,
ellos le empiezan a decir a Moisés, yo no sé para qué tú nos trajiste a nosotros para acá. Tú no debiste sacarnos de Egipto. Tú nos trajiste a nosotros para acá para matarnos a todos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Y empiezan a vocear y a decirle de todo a Moisés, lo desesperan. Y Moisés le dice en el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso le dice él que lo que significa no es más que una declaración de protección y fidelidad. Él está diciendo, Dios tiene el control. Sin embargo, el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Eso quiere decir que aunque Moisés le dijo eso a ellos, Moisés le gritó a Dios. Estaba tan desesperado como ellos. Y le gritó a Dios y el Señor le dijo, entonces el Señor le dijo, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces cuando yo leí eso, yo decía, wow, ese ¿por qué clamas a mí me llama la atención porque yo estoy hablando de dependencia y se supone que yo le estoy clamando al Señor. Pero ¿qué pasa? El Señor ya dio una orden. Caminen. No, él ahí le dijo marchen, pero en el 14:1 él le dijo den la vuelta y váyanse hacia allá. Entonces, ¿qué hago yo? Preguntándole a Dios, ¿qué voy yo a hacer ahora si ya tú me dijiste que me fuera a tal mar y tú no sabes lo que tú vas a hacer? Eso es como cuando los muchachos le preguntan a uno una cosa y uno le dice y después ellos vuelven, mami, entonces, ya yo te dije. Yo no te dije ya. ¿Qué es lo que tú quieres que te diga ahora? Entonces, eso es lo mismo que pasó ahí. Entonces, a pesar de que Moisés le dijo eso, yo le traigo ese pasaje ahí, ese pedacito, porque uno lo que tiene que ver, que aunque uno tenga la palabra del Señor y aunque uno tenga la dependencia, uno se tambalea. Uno se tambalea en un momento, pero él te dijo, ya yo no te dije, ¿por qué tú clamas a mí? Ya yo te lo dije, marchen. Es para allá que usted va, mi hermano, que el resto lo hago yo. ¿Y cuál fue la estrategia de Dios? Que a mí me maravilló, la estrategia que usó Jehová aquí. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, cuando ellos salieron, iba un ángel delante y venía la columna de nube detrás. Cuando pasó esto, que él le dice marchen, el ángel se le pone al lado y la nube se pone detrás. ¿Y qué hace eso? Esa nube pone todo entre como, ¿cómo se dice? Como lleno de humo, cuando en tinieblas, y el ejército que venía atrás de niebla, el ejército que venía atrás no veía nada. Nunca se juntaron en aquel camino hacia el mar, nunca se juntaron. Y luego lo que pasa es que Moisés extiende la vara y se abre el mar. Entonces, venían desesperados, sumamente desesperados. Venían unos locos atrás que si lo agarraban era por pedacito que lo iban a partir, que lo iban a matar. Pero hubo una salida. Eso es lo importante. Hubo una salida como inesperada, sorprendente. El mar se abrió, o sea, tú puedes decir, no, él decidió que ahí hubiera un barco y que todos se montaran en el barco y que un ángel viniera y los recogiera todos. No, el mar se abrió. O sea, una cosa, se secó, se abrió, se secó y ellos pasaron. Y entonces tú dices, wow, así mismo es con nosotros. Tal vez no es el mar, pastor. Y el Señor me daba esa palabra para usted. No es el mar en este momento, pero lo que sea que se necesite, Él lo va a abrir. Él lo va a abrir. Porque cuando yo leía eso, yo solamente pensaba en el pastor. Él lo va a abrir. Hay algo que se abre de una manera sobrenatural que usted no está esperando que va a ser así. Y esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Amén. Entonces, el otro pasaje es Elías y el arroyo de Querit. Ustedes saben, Primera de Reyes 17:2, que vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces uno dice, cuervos, carroñeros, depredadores.
cuervos que me traigan carne y que ellos no se la coman. O sea, no me ataquen, que no me ataquen. O sea, es una cosa increíble. Pero Dios, para sustentarnos, se va a valer de lo que sea o de quien sea. Y nosotros solamente debemos dejarlo actuar. Amén. Él nos sorprende. O sea, tú no te tienes que sorprender que quien te trajo la solución fue quien menos tú esperaba. Porque ese es el que el Señor va a usar para eso. Entonces, eso es parte. Y la otra, que es la más hermosa de todas, es Jesús en Getsemaní. Mateo 26, 39. Miren, ese es el pasaje donde Jesús se va a orar, a pedirle al Padre, ¿verdad? Él sabe que se acerca la hora. Y ahí Jesús mostró la máxima dependencia de someterse a la voluntad del Padre, aun cuando sabía el sufrimiento que le esperaba. Él oró 3 veces. La primera vez, miren que a mí esto me llamó mucho la atención. La primera vez él dijo que pase de mí esta copa, no como yo quiera, sino como tú. Esa es su primera. Se levanta, se va, encuentra a los apóstoles durmiendo, los discípulos durmiendo, y vuelve a orar. Y esa segunda vez le dice, si no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se va de nuevo, los encuentra durmiendo y cuando viene repitió la misma oración 3 veces. Entonces el Padre en silencio, porque la Biblia nos registra que Dios le contestó. Y Jesús se para de ahí y dice que se acerca la hora, ya vámonos, que se acerca la hora. El Padre no le contestó, pero Jesús entendió la respuesta. Entendió la respuesta porque él conocía la voluntad de su Padre. Y la aceptó porque dependía de él. Entonces, eso es importante. Eso es como cuando uno le dice, yo me acuerdo, y esto me trajo a memoria, cuando yo era una adolescente que mi papá estaba viendo televisión y yo le decía, papi, el viernes yo voy para una juntadera del colegio. Y mi papá se quedaba leyendo el periódico como que no era yo. Leyendo el periódico. Entonces yo me iba y como a los 20 minutos yo volvía, papi, entonces, acuérdate, papi, que el viernes yo voy, mire, va fulano. Y papi tenía una manía de hacérsele así al pelo y se agarraba el pelo y no me contestaba. Entonces, yo no volvía una tercera vez como Jesús. Yo llamaba a Virginia, mi amiga, y le decía, yo no voy. Yo no voy porque papi no contestó. Uno entiende al Padre. Uno entiende. Entonces, cuando tú le estás pidiendo algo al Padre, tú sabes. Tú conoces su voluntad, tú conoces su respuesta, porque si tú vas varias veces, tú entiendes, porque tú tienes una relación de dependencia con Él. Y por eso Jesús no necesitó que el Padre le dijera, pero Jesús, mi hijo, tú y yo hablamos. Tú sabías que eso iba a pasar, ¿por qué tú vienes para acá ahora? Aunque yo lo siento, tú eres mi hijo, pero tú lo sabías, no me lo preguntes. El Padre no le dijo nada, el Padre se quedó callado. Y Jesús lo entendió, que es lo mismo que nosotros debemos hacer. Entonces, esos 3 ejemplos de dependencia, también nosotros debemos tenerlo en la memoria ahí para que nosotros podamos saber que conocer la voluntad del Padre y darnos cuenta que no importa qué, la dependencia es lo único importante. Y luego, al final, ya que esta es la última, yo quise hacer como un recuento cuando estés pasando por una tribulación. Vamos a poner la próxima. Cuando estés pasando por una tribulación, vamos a recordar, primero, que Él enderezará nuestras veredas. ¿Cómo? Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eduardo o Edward, esa palabra es para ti. Él va a enderezar tus caminos. No lo puedo creer. Esa palabra es para ti. Separado de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer separado de Dios. ¿Cuándo es que nosotros vamos a entender eso? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Para Yulisa. Para Yulisa.
Nuestro socorro viene del Señor. Salmo 121, 1, 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Guardará nuestros corazones. Yo pensé en Mecho con esa palabra. Yo sé que Mecho es una mujer del Señor, pero a veces es necesario recordarte que siempre tu socorro va a venir de Él. En el nombre de Jesús. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra en mí de Claudia, nadie nos la quita. Sepan lo que nadie nos la quita. Para mí, esa palabra, yo digo que es para mí, porque el Señor guarda mi corazón y mis pensamientos. Porque en momentos de tribulación, ¿qué es lo que no le llega a uno a la cabeza? ¿Qué es lo que uno no piensa? Él está con nosotros, nos ayuda y nos sustenta. Esa palabra es para Rosa Poché. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él hará. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Yo sé que la pastora le ha confiado su camino al Señor. Yo sé que ella confía en Él, pero ese Él hará. Usted tiene que hacer lo suyo, sin cuestionar absolutamente nada. Él hará. Valemos mucho para Él. Esto sí es importante, valemos mucho para Él. Mateo 6, 25, 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Por nuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, Mari? ¿No valemos nosotros más que las aves y el Señor se ocupa absolutamente de todo lo nuestro? Estos versículos muestran que confiar en Dios y depender de Él trae dirección, provisión, fortaleza y paz. Depender de Dios es una decisión diaria. Es reconocer que Él es la fuente de fortaleza, de sabiduría y de provisión. Es tiempo de que nosotros aprendamos a depender de Dios. Que los que aquí ya estamos en el camino de depender de Él, cada día lo hagamos más. Es tiempo de entregar nuestras cargas, planes y preocupaciones al Señor y que deseamos confiar en Él plenamente, teniendo la seguridad de que no seremos avergonzados. Amén. Dios los bendiga mucho.